Un niño autista acurrucado en un rincón frío de la cocina. Frente a él, un plato de sobras completamente frías. Afuera, su padre millonario brinda con una copa, creyendo que su hijo está siendo cuidado con esmero. Solo mereces comer esto, un susurro cruel que asfixia ese corazón inocente. Hasta que una camarera se arrodilla y coloca frente a él un tazón de sopa caliente. 5 segundos después, el padre entra y se queda helado. ¿Qué sucedió en esa cocina? ¿Por qué un acto tan pequeño provocó el derrumbe de una familia poderosa? Quédense hasta el final de la historia y díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. En la ciudad de Puebla, donde las campanas de la iglesia de Santo Domingo repican cada atardecer, llevando plegarias de paz para todas las vidas, había un niño cuya existencia parecía haber sido olvidada por Dios en medio de tanta opulencia. Mientras toda la ciudad se sumergía en la fe y el amor, el miedo de aquel niño permanecía sepultado bajo capas de terciopelo y seda costosa, un miedo más silencioso y doloroso que cualquier llanto. Ese era Mateo, un ángel de 8 años, con ojos grandes y redondos, pero llenos de los fragmentos de un alma sensible. Era el único hijo del millonario Alejandro Villanueva, dueño de todo un imperio empresarial, una de esas historias de millonarios dignas de admiración. Pero irónicamente, en el mundo dorado de su padre, Mateo era un ser invisible, una nota discordante que debía ser ocultada. Su autismo, un mundo interior rico pero difícil de alcanzar, lo convertía en un secreto que debía taparse. Esta noche, en el restaurante Eclat, la joya preciosa en el corazón de Puebla, ese contraste se manifestaba más cruel que nunca. Fuera del salón principal, miles de cristales de los candelabros iluminaban las copas de vino tinto oscuro, brillando como rubíes. La música melodiosa del piano se mezclaba con las risas corteses de la alta sociedad mexicana. Allí, Alejandro Villanueva, un hombre de 40 años, gallardo en su traje hecho a medida, alzaba su copa para brindar por los nuevos éxitos y por una familia perfecta. Un socio alzó su copa, con voz llena de admiración resonando en la mesa del banquete. Alejandro sonrió, la sonrisa de un hombre que lo tiene todo. Se giró hacia la mujer a su lado, Caterina, de 33 años, espléndida en un vestido de seda color esmeralda. Estaba sentada allí como una reina, con su mano perfectamente cuidada posada suavemente sobre la de su esposo, y una mirada que emanaba una ternura ejemplar. «Gracias a usted», respondió Caterina, con una voz tan dulce como la miel. «Pero el mayor mérito es de Alejandro. Yo solo soy quien mantiene el fuego del hogar, cuidando el nido y al pequeño Mateo. Cuidar de un niño especial es un regalo de Dios, aunque a veces requiera un sacrificio silencioso». «¡Qué santidad!», exclamó la dama de enfrente, secándose una lágrima de la comisura del ojo con la servilleta. «No cualquiera tiene tanta bondad como usted, Caterina». Alejandro apretó suavemente la mano de su esposa, mirándola con gratitud y confianza absoluta. No tenía ni la menor idea de que ese sacrificio silencioso que su esposa acababa de mencionar estaba ocurriendo de una forma brutal, justo detrás de una pared a pocos metros de distancia. Detrás de la pesada puerta de doble sentido que separaba el cielo de la tierra, se encontraba la asfixiante cocina de Eclat. No había música de piano, solo el sonido de cuchillos golpeando las tablas, los gritos del jefe de cocina y el rugido de los extractores de humo. Y en el rincón más apartado, el más oscuro, donde se apilaban cajas de cartón viejas, estaba sentado Mateo. El niño estaba encogido sobre una caja de cartón aplastada. Su camisa blanca y costosa estaba desalineada y empapada de sudor. Sus pequeñas manos tapaban sus oídos con fuerza y su cabeza descansaba sobre sus rodillas. Para el mundo exterior, el ruido es vida. Pero para Mateo, un niño con autismo y síndrome de sobrecarga sensorial, cada choque de platos era una aguja clavándose en sus tímpanos. Cada grito era un golpe a su sistema nervioso inmaduro. Estaba siendo atacado por este mismo mundo. El niño comenzó a balancearse. Adelante, atrás, adelante, atrás. Un ritmo repetitivo, un consuelo inconsciente y desesperado para evitar romperse en pedazos. Sus labios estaban apretados, pues recordaba perfectamente la amenaza. Silencio o te encierro. Iván, el gerente del restaurante de rostro inexpresivo, cruzó rápidamente la zona de la cocina. Vio a Mateo temblando.
pero en sus ojos no hubo ni un destello de compasión, solo molestia. Se acercó, y su enorme sombra cayó sobre el niño. «Siéntate más al fondo», siseó Iván, en voz baja pero amenazante. «Que los clientes no te vean en este estado. La señora ya lo ordenó. Necesitas espacio para ajustar tu comportamiento. No molestes al patrón». Mateo no se atrevió a levantar la vista. Solo pudo encogerse aún más, como si quisiera disolverse en la oscuridad. Su miedo a Iván era poco comparado con el terror que le tenía a la mujer que estaba detrás de él. Iván dio media vuelta y se marchó, dejando al niño desamparado. Un joven empleado de cocina llamado Diego, con un vaso de agua en la mano, se quedó paralizado viendo la escena. La conciencia de un trabajador humilde despertó en él e intentó acercarse. Pero Iván lo detuvo al instante. Una mirada afilada como una navaja. «Ocúpate de lo tuyo», gruñó Iván. «¿Quieres perder tu trabajo por meterte en asuntos de ricos?» Diego se detuvo. Miró el vaso de agua. Luego miró a Mateo. Finalmente, la preocupación por el pan de cada día venció a la compasión. Bajó la cabeza y se dio la vuelta. Y entonces, un olor penetrante a perfume de rosas negras invadió el lugar, superando incluso el olor de la comida. Para el olfato sensible de Mateo, fue un ataque violento. Mateo se quedó rígido. Reconocía ese aroma, el olor de sus pesadillas. Caterina entró en la cocina. El sonido de sus tacones, cloc, cloc, golpeaba el suelo de baldosas como un martillo, cada paso resonando como una cuchillada en la mente sobrecargada de Mateo. No miró a nadie. Fue directo al rincón oscuro donde Mateo se escondía. La expresión tierna y santa del banquete había desaparecido, reemplazada por una frialdad cruel y espeluznante. Se paró frente a Mateo, cruzó los brazos y miró a su hijastro con la mirada que se le da a un insecto. «¿Qué te dije?», susurró. El susurro era más aterrador que un grito. Mateo se estremeció, tapándose los oídos con más fuerza, tratando de aislarse de los sonidos y las sensaciones dolorosas. Caterina se agachó, y su mano con garras pintadas de rojo apretó la barbilla de Mateo, obligándolo a levantar la cabeza. «Mírame», siseó entre dientes. «Yo tengo que interpretar el papel de madre perfecta allá afuera, para mantener la imagen de esta casa. Y tú, ni siquiera puedes quedarte quieto y desaparecer». Mateo soltó un sollozo ahogado, y las lágrimas brotaron. «Cierra la boca», ordenó Caterina con frialdad. «Tus lágrimas me enferman. Escucha bien, una vez más que me hagas quedar mal, o molestes a tu padre, te encerraré en ese cuarto toda la semana, sin juguetes, sin luz, y nunca más volverás a ver a tu padre. No vero, papá». Ese fue el golpe fatal. Mateo sacudió la cabeza frenéticamente con pánico, un comportamiento repetitivo para expresar su oposición y miedo. Caterina lo soltó, empujando la cabeza del niño hacia atrás con fuerza. Se puso de pie, sacó un pañuelo y se limpió las manos como si hubiera tocado algo sucio. Su mirada se posó en un plato de sobras frías que un empleado acababa de traer, dejándolo en el suelo para tirarlo. Una sonrisa pálida y venenosa apareció en los labios de la bella mujer. «Quédate ahí quieto, y ni sueñes con que alguien venga a salvarte». Dio media vuelta, y el sonido de sus tacones volvió a resonar, alejándose. La puerta de la cocina se abrió y se cerró, cortando el último rayo de luz cálida que venía del salón de fiestas. La oscuridad volvió a devorar a Mateo. El hambre retorcía sus entrañas, pero la soledad era aún más aterradora. El niño miró el plato de sobras no muy lejos, luego miró hacia la puerta cerrada donde estaba su papá. Allí había luz, había risas. Aquí solo había oscuridad y desprecio. Mateo hundió la cabeza en sus rodillas. Ningún sonido salió de él, pero dentro de ese pequeño pecho, el corazón de un ángel acababa de romperse, doliendo más que cualquiera de las campanas de la iglesia que repicaban allá afuera. Al otro lado de la pared insonorizada, la fiesta en el restaurante Eclat había alcanzado la cúspide del lujo. El tintineo de las copas sonaba alegre, mezclándose con las risas animadas para crear una sinfonía de riqueza. Alejandro Villanueva, aunque estaba en el centro de la admiración, sintió de repente una fugaz inquietud invisible recorrer su espalda. Dejó la copa de vino sobre la mesa y su mirada se dirigió inconscientemente hacia la puerta cerrada de la cocina. La intuición de un padre
Aunque cubierta por el polvo del tiempo y el trabajo, se movió levemente. «Querida», susurró Alejandro inclinándose hacia Caterina con voz algo preocupada. «No veo a Mateo por ningún lado. ¿Estará bien? ¿Debería ir a verlo un momento?» Caterina no se inmutó. Se había preparado para esta pregunta desde antes de salir de casa. Su mano suave se posó delicadamente sobre el hombro de su esposo, calmando la ansiedad naciente con una sonrisa perfecta hasta el último milímetro. «Oh, Alejandro, te preocupas demasiado», se rió ella, un sonido suave como campanillas de viento. «Acabo de ver al niño. Está jugando videojuegos en la sala de descanso del personal. Ya conoces a Mateo, odia el ruido. Si entras ahora, se asustará de nuevo y pedirá irse a casa. Esta es tu noche. Deja que el niño tenga su propio espacio». Alejandro miró profundamente a los ojos de su esposa. Esos ojos azules brillaban con sinceridad y preocupación. Suspiró aliviado y asintió. «Tienes razón. Me he preocupado en exceso. Gracias por ser tan atenta». Se volvió hacia sus socios, alzando su copa una vez más, confiando plenamente en el cuadro de felicidad falsa que Caterina había pintado con tanto esmero. No tenía idea de que el espacio propio que su esposa mencionaba no era una cálida sala de descanso con videojuegos, sino un rincón frío de la cocina lleno de olor a grasa. En la cocina, Mateo ya no tenía fuerzas para balancearse. El hambre había pasado de ser una sensación de vacío a calambres dolorosos en el estómago. El niño no había comido nada desde el mediodía. Caterina dijo que era un método de depuración del cuerpo para ayudar a que su mente estuviera más alerta, pero en realidad era solo un castigo, porque esa mañana él había tirado accidentalmente su frasco de perfume. El olor penetrante a comida en la cocina, en ese momento, ya no evocaba apetito, sino que se convertía en una tortura para los sentidos sensibles de Mateo. El olor a mantequilla de ajo quemada, el olor a pescado crudo, el humo del horno, todo se mezclaba, atacando el olfato de Mateo y provocándole náuseas. El niño se abrazó el estómago, con la cara pálida y el sudor frío empapando su frente. La puerta de la cocina se abrió de nuevo, pero esta vez Caterina no entró sola. Se quedó en la puerta, haciéndole una señal a Iván. «Es la hora de la cena del pequeño príncipe», dijo Caterina, con un tono lleno de sarcasmo pero lo suficientemente bajo para que no se escuchara fuera. «No tomes una ración nueva. Desperdiciar comida es un pecado». Señaló el carrito que contenía los platos de comida que los clientes acababan de terminar, esperando ser tirados a la basura. «Toma eso». Iván se detuvo un segundo. Aunque era un tipo frío, esa orden le provocó un escalofrío. «Señora». «Esos son sobras», balbuceó Iván. «El señor podría. El señor confía en mí ciegamente». Iván interrumpió Caterina con mirada afilada. «Y le estoy enseñando a este niño una lección de gratitud. Necesita entender que no por nacer en cuna de oro se puede tener todo lo que uno quiere. Hazlo». Iván no se atrevió a replicar. Agarró un plato desportillado que se usaba para poner huesos a los perros en la puerta trasera. Comenzó a juntar lo que quedaba en los platos de los clientes: un trozo de bistec mordisqueado, unas papas fritas ya frías y blandas, un poco de ensalada empapada en aderezo que empezaba a escurrir. Todo fue vertido desordenadamente en el plato roto, una cena revuelta, fría e insultante. Caterina miró el plato con satisfacción. Hizo un gesto con la barbilla hacia el rincón de la cocina. Iván llevó el plato hacia donde estaba Mateo. Golpeó el plato con fuerza contra el suelo de cemento, justo frente al niño encogido. El sonido del plato contra el suelo hizo un clac seco. Mateo se sobresaltó y abrió los ojos. Vio la comida. El instinto de supervivencia le hizo querer extender la mano, pero el olor rancio de la comida fría mezclada lo detuvo. Para un niño autista, el cambio en la textura, el olor y la forma de la comida puede causar una incomodidad extrema. Caterina se acercó, se paró con arrogancia, la sombra de su vestido de seda cubriendo a Mateo como una nube negra. «Come», Mateo, dijo ella, con voz helada pero manteniendo el volumen bajo. «Debes estar agradecido de que tu padre gane dinero para que tengas algo que llevarte a la boca. No me mires con esos ojos. Esta es tu parte. Cómetelo todo, o te quedarás con hambre hasta mañana». Mateo miró fijamente el plato de comida.
El trozo de carne aún tenía las marcas de los dientes de un extraño. La salsa marrón se había coagulado como grasa sucia. Para un niño autista con trastorno de procesamiento sensorial, esa textura viscosa y el sabor mezclado eran más aterradores que los golpes. Era una tortura táctil y gustativa. El niño sacudió la cabeza, empujó suavemente el plato lejos, emitiendo unos sonidos débiles en su garganta. No podía comerlo. Prefería pasar hambre que tragar eso. El rechazo de Mateo fue como echar leña al fuego de la ira de Caterina. Se puso en cuclillas, sin importarle que su costoso vestido barriera el suelo sucio. ¿Te atreves a despreciarlo?, siseó, apretando con fuerza el hombro huesudo de Mateo. ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe en un palacio? Solo eres una carga, un niño discapacitado e inútil que tengo que soportar todos los días. Come ahora mismo. Agarró una papa fría y la presionó con fuerza en la boca de Mateo. El niño apretó los labios. Las lágrimas brotaron a raudales. Todo su cuerpo temblaba de miedo y asco ante la imposición y los estímulos negativos. Muy bien. Caterina se levantó de golpe, sacudiéndose las manos. Si no comes, quédate ahí mirando. Vamos a ver si gana tu estómago o tu terquedad. Se giró hacia Iván, ordenando bruscamente. Vigílalo. Nadie tiene permiso de darle nada más, ni siquiera una gota de agua. Dicho esto, Caterina dio media vuelta, se arregló los pliegues del vestido, se alisó el cabello y salió de la cocina. En un instante, volvió a ponerse la máscara de esposa virtuosa, dejando atrás a un niño rompiéndose en pedazos junto a un plato de sobras. Iván suspiró, miró a Mateo una vez y también se dio la vuelta para hacer otras cosas, ignorando al niño sentado allí con una desesperación absoluta. Mateo encogió las piernas, apoyando la cabeza en las rodillas. Se sentía completamente abandonado. Este mundo era demasiado grande, demasiado ruidoso y demasiado cruel. Extrañaba a su madre biológica, la única que entendía lo que él quería sin que tuviera que hablar. Pero mamá se había ido muy lejos. Clac, el suave sonido de un carrito de platos sonó cerca, sacando a Mateo de su pánico. El niño entreabrió los ojos llenos de lágrimas. De pie, no muy lejos, había una joven. Llevaba el uniforme sencillo de camarera, con el delantal atado a la cintura. Era Lucía, de 22 años, una empleada nueva que acababa de empezar ayer. Lucía estaba parada, inmóvil, junto al carrito. Sus manos apretaban el asa con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Había estado allí, escondida tras la pila de bandejas sucias, y lo había presenciado todo. Vio a la mujer elegante obligar al niño a comer sobras. Escuchó las palabras crueles y venenosas, y ahora estaba viendo los ojos de aquel niño, unos ojos grandes, redondos, anegados en agua, que contenían un sufrimiento extremo que ningún niño de 8 años debería soportar. Esa mirada se clavó en el alma de Lucía, como un grito de auxilio mudo. Era idéntica a la mirada de su hermanito fallecido hacía tiempo. Iván estaba en la barra. Caterina había salido. Nadie prestaba atención a ese rincón oscuro. Lucía conocía bien la regla del restaurante: no intervenir en asuntos de clientes VIP. Necesitaba este trabajo. Necesitaba dinero para la matrícula y el alquiler. Un paso en falso podría hacer que la despidieran de inmediato. Pero al ver a Mateo temblando y empujando el plato de comida asquerosa, una llama de ira y dolor se encendió en el pecho de la joven. Respiró hondo. Su mirada cambió de miedo a determinación. Soltó el carrito. Lucía decidió dar un paso al frente. Lucía soltó el carrito de platos sucios. El frío de las bandejas de metal aún permanecía en las yemas de sus dedos, pero en su pecho, su corazón latía con ritmo acelerado, ardiente por una decisión temeraria. Sentía que una de esas historias románticas o heroicas de su vida estaba floreciendo, aunque de una manera muy diferente. Echó un vistazo rápido hacia la barra. Iván estaba ocupado gritándole a un barman por equivocarse en la receta de un cóctel. Caterina aún no había regresado. Esta era la única oportunidad. Lucía no caminó hacia Mateo de inmediato. Sabía que, para un niño en pánico y tan sensible, el hecho de que una desconocida se acercara con las manos vacías podía ser visto como una amenaza. Además, el niño necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba calor desde adentro. Se escurrió entre los camareros que corrían apresurados,
yendo directo a la zona de cocina caliente. Allí, don Efraín, el viejo jefe de cocina con barba de sal y pimienta, estaba inclinado revisando una olla grande de sopa. Él era el único en este restaurante ostentoso que conservaba un poco de la bondad de un abuelo de pueblo. Don Efraín, susurró Lucía, con voz apresurada. El jefe de cocina levantó la vista, entornando los ojos bajo su alto gorro blanco. Miró a Lucía, luego miró hacia el rincón oscuro donde Mateo estaba acurrucado. Entendió de inmediato lo que ella quería. Le ruego, dijo Lucía, entrelazando las manos en súplica. Solo un poco de crema de champiñones y un trozo de pan suave. El niño no puede comer esa cosa. Don Efraín se detuvo. Su mano, que sostenía el cucharón de sopa, se quedó en el aire. Conocía bien la prohibición de la dueña. Sabía el precio a pagar si lo descubrían pasando comida al niño castigado. Tenía una familia que alimentar y su vejez hacía difícil encontrar trabajo en otro lugar. Pero entonces miró a los ojos de la joven. En los ojos castaños de Lucía vio el reflejo de sí mismo en sus años de juventud, cuando la conciencia aún no había sido desgastada por la necesidad del pan y el dinero. Suspiró, un suspiro pesado. Rápido, dijo bruscamente sin mirarla. Su mano áspera sirvió un cucharón lleno de sopa, suave y humeante, en un tazón de cerámica blanca y limpia. Puso además 2 rebanadas de pan baguette recién horneado, del tipo más suave, en el plato base. Llévatelo lejos de mi vista, y si pasa algo, yo no sé nada. Gracias, señor, susurró Lucía, con la voz entrecortada. Sostuvo la bandeja de sopa caliente en sus manos. El calor del tazón se transmitió a través de la cerámica, penetrando en su piel, dándole un poco más de valor. Lucía respiró hondo y caminó rápido hacia el rincón oculto tras las estanterías. Se movió lo más suavemente posible, tratando de no hacer ruidos fuertes. Cuando se acercó, Mateo todavía tenía la cabeza hundida en las rodillas, todo su cuerpo temblando a intervalos. El plato de sobras frías seguía tirado en el suelo, como un insulto silencioso. Lucía no se quedó de pie mirándolo desde arriba. Sabía que esa postura creaba una sensación de dominio y poder, lo que Mateo más temía en ese momento. Colocó suavemente la bandeja de sopa en el suelo y se arrodilló. Bajó su centro de gravedad hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los del niño sentado. «Hola, pequeño», dijo Lucía. Su voz era suave y dulce como el susurro del viento, intentando no alarmar los sentidos del niño, que estaban tensos como cuerdas de violín. Mateo dio un respingo. Se encogió, pegándose a la pared, abrazando su cabeza con más fuerza. Pensó que Iván había vuelto para regañarlo, o Caterina para meterle comida en la boca, pero no hubo gritos. Tampoco hubo manos apretando sus hombros. En cambio, un aroma dulce y cálido se filtró en su olfato, desplazando el olor a grasa y comida rancia. Era olor a crema fresca, a champiñones y pan tostado. Un aroma de seguridad, de una familiaridad suave que sus sentidos sensibles podían aceptar. Mateo entreabrió los ojos mirando a través de sus dedos. Frente a él no estaba la madrastra espléndida y aterradora, ni el gerente con cara de hierro. Era una chica con ojos castaños y cálidos mirándolo. Ella no fruncía el ceño. Ella estaba sonriendo. Una sonrisa triste pero llena de aliento. Lucía empujó lentamente el tazón de sopa hacia adelante, con un movimiento cuidadoso como si ofreciera un regalo precioso. «Sé que tienes hambre», dijo suavemente, manteniendo la sonrisa. «Esto está muy calientito. Hará que tu pancita se sienta mejor». No lo forzó. Simplemente dejó el tazón allí, al alcance de él, y esperó pacientemente. Mateo miró el tazón de sopa. Un tenue vapor blanco se elevaba, dibujando curvas suaves en el aire. Su estómago rugió en una protesta violenta. El hambre estaba luchando contra el miedo. El niño retiró tímidamente una mano de su oído y luego la extendió lentamente. Sus dedos diminutos y temblorosos tocaron ligeramente el borde del tazón. ¡Qué calor! Esa sensación cálida recorrió desde la punta de sus dedos hasta su brazo, extendiéndose hacia su pecho helado. Contrastaba completamente con la frialdad del suelo y la crueldad de las palabras anteriores. Mateo levantó la vista para mirar a Lucía otra vez. Su mirada escrutaba, buscando una señal de engaño o burla, pero en el fondo de los ojos de esta desconocida solo vio el reflejo de sí mismo,
un niño siendo comprendido. Por primera vez, tras muchos meses interminables, el muro defensivo de Mateo bajó un poco. El niño tomó la cuchara de plata. Su mano torpe sacó una cucharada de sopa y se la llevó a la boca. El sabor cremoso y caliente se derritió en la punta de su lengua. Calmó su estómago contraído, calmó incluso los nervios tensos. Mateo tragó. Un suspiro de alivio escapó de su pecho. El niño comió la segunda cucharada, luego la tercera. Más rápido, con más urgencia. Partió un trozo de pan suave, lo mojó en la sopa y se lo llevó a la boca. Lucía seguía arrodillada allí, viendo al niño comer. Una sensación de dolor surgió, haciendo que le picara la nariz. Extendió la mano, con la intención de alisar el cabello despeinado del niño, pero se detuvo a medio camino, temiendo asustarlo. Pero Mateo lo percibió. Dejó de comer un segundo. Levantó la vista hacia la mano suspendida de Lucía. No la esquivó. En cambio, el niño inclinó levemente la cabeza, un gesto inconsciente de aceptar el acercamiento. Lucía sonrió, y las lágrimas contenidas rodaron por sus mejillas. Puso suavemente su mano sobre el hombro delgado de Mateo, consolándolo. Muy bien, susurró. Come. Nadie te hará daño nunca más. En ese breve instante, en medio del rincón oscuro y ruidoso de la cocina, un hilo de conexión invisible pero fuerte se tejió entre dos extraños. Un adulto sin poder y un niño sin voz. Mateo masticaba el pan mientras miraba a Lucía. Una sonrisa débil, torcida pero genuina, apareció en su rostro manchado, pero ese momento de paz fue tan frágil como el humo. ¡Pum! La puerta de la cocina se abrió violentamente, golpeando con fuerza contra la pared. El fuerte ruido fue como un disparo en medio del espacio tranquilo de ellos dos, un estímulo demasiado fuerte para Mateo. Mateo dio un salto, dejando caer la cuchara en el tazón, salpicando sopa en su camisa. El niño se encogió, con los ojos abiertos de terror mirando hacia la puerta. El sonido de tacones golpeando el suelo, apresurados y llenos de furia asesina. Caterina había vuelto. Su hermoso rostro ahora estaba deformado por la ira. Sus ojos delineados con nitidez miraban fijamente el tazón de sopa caliente en las manos de Mateo y la mano de Lucía sobre el hombro del niño. Lo había visto todo, y la furia de una reina desobedecida por sus sirvientes estaba a punto de caer sobre ellos como una tormenta violenta. Caterina se abalanzó como un tornado venenoso, sin dar tiempo a nadie para reaccionar. Sin una palabra de advertencia, su mano con anillo de diamantes se alzó y golpeó con fuerza la bandeja de sopa que estaba en las manos de Mateo. Crash. El sonido del tazón de cerámica, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el piso de baldosas, resonó agudo y cortante. La sopa de crema de champiñones, caliente, lo único que había traído un poco de calor a Mateo, ahora salpicaba por todo el suelo, manchando el pantalón y los zapatos del niño. Para Mateo, ese sonido no fue solo un estruendo, fue la explosión de una bomba justo en su oído, una sobrecarga sensorial aterradora. Destrozó la frágil paz que acababa de encenderse. El niño soltó un grito desgarrador que partía el alma. El pánico reprimido durante tanto tiempo estalló como una presa rota. Mateo dejó caer los brazos, se abrazó la cabeza con fuerza y comenzó a golpearse suavemente la frente contra la pared trasera. Toc, toc, toc. Era el comportamiento de autotranquilización característico cuando sufría una sobrecarga sensorial y miedo extremo, una forma de protegerse a sí mismo del caos interior. Lucía, por reflejo, se lanzó a abrazar a Mateo para evitar que se hiciera daño. No le importó que el charco de sopa ensuciara su uniforme. «No, no hagas eso, Mateo», exclamó, tratando de proteger al niño, pero ese acto de protección se convirtió en una espina en los ojos de Caterina. Esa mujer agarró a Lucía por el hombro y la tiró con fuerza hacia atrás, haciendo que Lucía cayera de bruces al suelo, apoyando la mano sobre un fragmento de cerámica que la cortó levemente. «Suéltalo», gritó Caterina, con una voz tan aguda que desafinaba. «¿Qué demonios estás haciendo con mi hijo? ¿Qué basura le estás dando de comer? ¿Planeas envenenarlo o usarlo para sacarle dinero a mi marido?» Lucía levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, atónita. No tuvo tiempo de abrir la boca para explicar cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe una vez más. Esta vez no fue violencia, sino la aparición del poder. Alejandro Villanueva entró.
Había escuchado el ruido de cosas rompiéndose y el grito de su hijo resonando hasta el pasillo. La sonrisa social en sus labios se apagó en cuanto cruzó el umbral. Aquel hombre poderoso se quedó petrificado. Ante sus ojos había una escena de caos aterrador. Su esposa, Caterina, estaba de pie jadeando con el rostro rojo de ira. En el suelo, entre los restos de platos rotos y un charco de sopa, había una camarera desconocida, tratando de levantarse con la mano levemente herida. Y en el rincón, Mateo, su pequeño hijo, estaba encogido, temblando como una hoja ante la tormenta. Pero lo que dejó a Alejandro helado no fue el desorden, fue la mirada de su hijo. Mateo no corrió hacia Caterina. El niño miraba a su madrastra con un terror absoluto, y esas pequeñas manos se extendían, tratando de agarrar el borde del delantal sucio de aquella camarera desconocida, como si fuera el único salvavidas en medio de un océano tormentoso. Caterina, con el instinto de una maestra manipuladora, notó la presencia de su esposo al instante. En solo una milésima de segundo, la ferocidad en su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de pánico y dolor extremo. Se lanzó a abrazar el brazo de Alejandro, derramando lágrimas de cocodrilo como una fuente. «Oh, Alejandro, gracias a Dios que entraste», sollozó, señalando con un dedo tembloroso a Lucía. «Acabo de atraparla. Estaba obligando a Mateo a comer algo muy extraño. La detuve, pero se atrevió a empujarme. Ella está tratando de manipular al niño». Alejandro bajó la vista hacia Lucía. Su mirada pasó del asombro a una frialdad glacial. Vio el tazón roto, vio la cercanía anormal entre una empleada de servicio y su hijo. En la mente de un padre siempre ocupado y con culpa por no poder estar cerca de su hijo, esta imagen fue distorsionada por la acusación de su esposa. Creyó a Caterina. Creyó en la mujer que siempre se mostraba tierna y sacrificada por la familia. Creyó que una extraña estaba tratando de aprovecharse de su hijo discapacitado para obtener beneficios. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, con voz baja pero cargada de una amenaza terrible. Lucía se levantó apresuradamente, sujetándose la herida que sangraba. Miró directamente a los ojos de Alejandro, sin miedo ni evasivas. «Señor, soy Lucía», dijo, con voz temblorosa pero clara. «No le hice daño al niño. Solo vi que Mateo estaba muerto de hambre y asustado. Solo le traje un poco de sopa caliente». «Mentirosa», gritó Caterina, interrumpiéndola. «Mira, Alejandro, está tratando de justificarse. Sabe que Mateo está enfermo, sabe que es fácil de engañar». Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Se acercó a Lucía. Su altura y presencia creaban una presión asfixiante. La miró de pies a cabeza con un desprecio indisimulado. «¿Quién se cree usted para decidir por su cuenta lo que necesita mi hijo?», gruñó Alejandro. «¿Cree que un plato de sopa barato puede comprar el cariño de un niño enfermo? He visto a muchas como usted, oportunistas que ven a los ricos y se lanzan, usando una falsa compasión para sacar provecho». Esas palabras fueron como bofetadas invisibles golpeando directamente el rostro de Lucía. El dolor físico en su mano no era nada comparado con esta humillación. «No, señor. Usted malinterpreta», intentó explicar Lucía, con lágrimas en los ojos. «Mírelo. Está temblando. Necesita protección». «Cállese», gritó Alejandro, perdiendo la calma. «Quien debe protegerlo de oportunistas como usted soy yo». Alejandro se volvió hacia Iván, que estaba encogido en la puerta, con miedo de respirar fuerte. «Iván», ordenó Alejandro, con voz fría como el acero, «saque a esta mujer de aquí inmediatamente». «Pero señor», balbuceó Iván. «Dije inmediatamente», rugió Alejandro. «Páguele el día y despídala. Prohíbo que se acerque a cualquier restaurante de mi cadena. Sáquela de mi vista». Iván se apresuró, agarró el brazo herido de Lucía y tiró con fuerza. «Vámonos, no hagas enojar más al patrón». Lucía fue arrastrada a la fuerza. Volvió la cabeza, mirando a Mateo por última vez. En su mirada no había rencor hacia Alejandro, solo una compasión infinita por el niño. «Mateo», llamó suavemente. Mateo, que hasta ese momento seguía abrazándose la cabeza, al ver que se llevaban a Lucía, de repente se levantó. El niño se lanzó hacia adelante, con su manita buscando en el aire, emitiendo sonidos desesperados. El niño quería correr tras Lucía. Quería retener a la única persona que le había traído calor.
pero Caterina fue rápida y sujetó fuertemente su hombro, clavando sus uñas en la carne del niño. «¡Quieto!», le siseó al oído. La puerta de la cocina se cerró de golpe tras Lucía, cortando el frágil hilo de conexión que acababa de formarse. En la cocina solo quedó un silencio aterrador. Alejandro exhaló, arreglándose la solapa del traje. Se volvió para mirar a su hijo, esperando ver alivio en el niño ahora que el peligro había sido eliminado. Extendió la mano para acariciar la cabeza de su hijo y consolarlo. «Ya pasó, hijo. Papá ya echó a la persona mala». Pero la reacción de Mateo hizo que la mano de Alejandro se detuviera en el aire. En lugar de correr hacia su papá como de costumbre, Mateo retrocedió. El niño miró a su padre con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas, conteniendo una decepción y un miedo que Alejandro nunca había visto antes. El niño miró la mano extendida de su padre, luego miró hacia la puerta por donde Lucía había desaparecido y comenzó a sollozar a convulsiones. No era el llanto de un berrinche, sino el llanto de un corazón roto. Por primera vez esa noche, una semilla de duda, fría y afilada, comenzó a germinar en el corazón del millonario. Había hecho lo correcto, ¿verdad? La puerta de la cocina se cerró, tragándose la pequeña figura de Lucía en la oscuridad exterior. Adentro, el aire se espesó, pesado como el plomo. Alejandro se quedó allí, con la mano aún suspendida en el aire, rechazado por su propio hijo de sangre. El sollozo de Mateo no cesaba, era sordo y doloroso como el gemido de un animalito gravemente herido. «Ya, ya, hijo», se acercó Caterina, su voz volviendo a ese tono dulce tan falso. «No llores más. Ella ya se fue. Mamá está aquí contigo». Ella extendió su mano perfectamente cuidada, con uñas pintadas de rojo intenso, intentando tocar el hombro de Mateo para consolarlo, o más bien, para controlar la situación frente a su esposo. Pero en el instante en que los dedos de Caterina tocaron la camisa de Mateo, ocurrió una reacción horrorosa. Mateo dio un salto como si le hubieran aplicado un hierro candente en la piel. El niño soltó un grito agudo, forcejeando frenéticamente para escapar de ese toque. Salió disparado del rincón, cayó de bruces al suelo, y luego retrocedió gateando con las 4 extremidades, con los ojos desorbitados mirando a Caterina con un terror absoluto. El niño estaba temblando. No era un temblor de frío, sino el temblor de una víctima frente a su torturador. Una de esas historias de millonarios llena de tragedia oculta. Para Mateo, cualquier contacto no deseado podía ser un choque sensorial. Alejandro, que observaba desde atrás, se quedó estupefacto. Había visto miedo en los ojos de su hijo muchas veces, pero nunca había visto una reacción tan violenta e instintiva. Eso no era un berrinche de niño, era un reflejo de supervivencia. Miró a Caterina. Su esposa estaba allí parada, con la sonrisa congelada en los labios y la mano aún en el aire. Luego volvió a mirar el lugar donde Mateo había estado sentado. Allí, en el suelo frío, no había juguetes, no había videojuegos como Caterina había dicho. Solo había unas migajas de pan y manchas de sopa esparcidas. Una pregunta helada recorrió la columna del millonario. ¿Por qué su hijo se aferraba a una extraña que acababa de conocer, pero temía a la mujer que lo había cuidado durante 3 años como si fuera el demonio? «Alejandro». Caterina se giró, con la voz algo quebrada, intentando salvar la situación. «El niño está demasiado alterado. Seguro que ella le metió alguna idea en la cabeza. ¿Llevo al niño a su habitación?», no dijo Alejandro. Una palabra breve y cortante que hizo sobresaltar a Caterina. Caminó hacia adelante, sin mirar a su esposa, directo hacia Mateo. Se sentó, manteniendo una distancia segura. Iván llamó sin volver la cabeza. «Sí», señor Iván asomó la cara sudando a mares. «Lleva a la señora al auto, lleva a Mateo a casa, yo conduciré mi auto después». «Pero cariño». Caterina intentó protestar. «Vete ahora», rugió Alejandro. El volumen no fue alto, pero la autoridad hizo callar a toda la cocina. Caterina apretó los labios. Sus ojos destellaron ira, pero rápidamente la ocultó. Sabía que en este momento no debía provocar a su esposo. Le lanzó a Mateo una última mirada de advertencia y dio media vuelta, con el sonido de sus tacones golpeando el suelo con resentimiento. Esa noche, Alejandro no regresó a casa de inmediato. Se sentó en su auto estacionado frente a la mansión durante horas, mirando hacia la ventana de la habitación de su hijo. La luz estaba apagada.
Cuando entró en la habitación de Mateo, el reloj marcaba las 2 de la mañana. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del purificador de aire. Mateo dormía, pero no era un sueño tranquilo. El niño estaba encogido bajo la manta, con la frente perlada de sudor. Alejandro se sentó suavemente en el borde de la cama. Iba a acomodarle la manta cuando su mano tocó algo duro en la palma cerrada de Mateo. Desprendió suavemente los pequeños dedos. No era un juguete costoso que él le hubiera comprado. Era una servilleta de tela áspera y barata del restaurante, del tipo que usa el personal, no el lino fino para los clientes. La servilleta estaba arrugada, manchada con restos de sopa seca. Alejandro se la llevó a la nariz. No olía al perfume de rosas negras penetrante de Caterina. Olía a jabón de lavandería barato, a crema de champiñones, y levemente a un aroma suave y cálido, el olor de la persona que había abrazado a su hijo cuando estaba en pánico. Mateo, incluso en sueños, se aferraba al único recuerdo de Lucía como a un salvavidas, un objeto familiar que lo ayudaba a calmarse. El corazón de Alejandro se contrajo de dolor. Había echado a la única persona que le brindaba seguridad a su hijo, y había dejado a su hijo con la persona a la que temía. Se levantó, apretando la servilleta en su mano. La duda ya no era una semilla. Había brotado como un árbol espinoso, desgarrando la ceguera que había tenido todo este tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número especial. «Aló, detective Ramírez». La voz de Alejandro sonó en la noche, fría y decidida. «Lamento llamar a esta hora, pero necesito que haga algo de inmediato. Mañana por la mañana, quiero que extraiga todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante Eclat del último mes y instale cámaras ocultas en mi propia casa. Mañana mismo». 2 días después, la puerta de la oficina de Alejandro en la sede del Grupo Villanueva había estado cerrada con llave durante 4 horas. Las cortinas estaban corridas, bloqueando toda la luz del sol, dejando solo la luz azul pálida que emanaba de la enorme pantalla de la computadora en la pared. Alejandro estaba sentado en su silla de cuero, con las manos entrelazadas, apoyando la barbilla, sus ojos, enrojecidos, fijos en la pantalla. A su lado había una botella de licor fuerte a medio terminar, pero no estaba borracho. Estaba más sobrio que nunca, una sobriedad dolorosa que le desgarraba el alma. En la pantalla se reproducían las grabaciones una y otra vez. Vio el día 15 del mes pasado. En un rincón de la cocina, Caterina estaba de pie con las manos en la cintura, usando la punta de su tacón para tocar la pierna de Mateo y obligarlo a levantarse. Escuchó su voz a través de los altavoces. «Levántate, inútil, me enfermas». Vio el día 20. Mateo lloraba porque se le cayó un juguete. En lugar de consolarlo, Caterina le arrebató el juguete y lo tiró directamente a la basura frente al niño, y luego se fue riendo con desprecio. Y lo más terrible, la grabación de anteanoche en el restaurante. El ángulo de la cámara desde el techo grabó todo, nítido y crudo. Vio a Caterina ordenarle a Iván traer las sobras. Vio cómo obligaba a su hijo a comer esa mezcla repugnante como si fuera un animal. Vio a Mateo tener arcadas y a Caterina apretarle fuerte el hombro. Para Mateo, aquello era un ataque a los sentidos, desde el olor y la textura hasta la coacción física. Todo el cuerpo de Alejandro temblaba, sus uñas se clavaban profundamente en su piel. Luego vio a Lucía. Aquella chica pequeña apareció en el cuadro como un punto de luz solitario. Vio cómo pedía sopa a escondidas. Vio cómo se arrodillaba en el suelo, un acto de humildad que Caterina jamás había hecho en su vida. Vio cómo secaba las lágrimas de Mateo, y vio la rara sonrisa que apareció en los labios de su hijo, una sonrisa que él, su padre biológico, no había podido darle en años. Ese contraste cruel fue como un cuchillo directo al corazón de Alejandro. ¿Qué había hecho? Había acogido a un monstruo, había llevado al diablo a su casa y le había entregado lo más valioso. Había dejado que su hijo viviera un infierno en la tierra bajo su propio techo, mientras él estaba ocupado con contratos millonarios y fiestas frívolas. Y peor aún, había humillado y echado al único ángel que se atrevió a proteger a su hijo. Alejandro hundió la cabeza en la mesa. Un gruñido de dolor y arrepentimiento escapó de su garganta, resonando en la habitación cerrada. Las lágrimas calientes de un hombre de 40 años cayeron sobre la fría mesa de madera. Toc, toc. El sonido de alguien llamando a la puerta
Rompió el silencio mortal. Alejandro no respondió. Levantó lentamente la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro se endureció, frío y despiadado como un iceberg. Extendió la mano y apagó la pantalla de la computadora. «Adelante», dijo, con voz ronca. La puerta se abrió. Caterina entró, trayendo una bandeja de café y un montón de documentos. Llevaba un vestido blanco inmaculado, maquillaje suave, emanando una apariencia inocente y devota. «Cariño, te has encerrado aquí demasiado tiempo», dejó la bandeja de café, rodeando la silla para abrazar el cuello de su esposo. «Te traje café». «Ah, el abogado acaba de enviar los papeles para demandar a esa camarera por acoso a menores y difamación. Creo que deberíamos ser duros para dar un escarmiento». Alejandro giró la silla. Caterina se detuvo. La sonrisa en sus labios se apagó al encontrarse con la mirada de su esposo. No era la mirada de adoración habitual. Eran unos ojos inyectados en sangre, surcados de venas rojas, que contenían una furia reprimida terrible y un asco profundo. Era como la mirada de una bestia salvaje mirando a su enemigo mortal. ¿Tú estás bien?», tartamudeó Caterina, retrocediendo un paso por instinto. «¿Estás cansado?». Alejandro se levantó lentamente. Tomó la carpeta de la demanda que Caterina acababa de traer, la miró por encima y la arrojó con fuerza al suelo, justo a los pies de ella. Los papeles volaron por todas partes. «¿Demandarla?», preguntó Alejandro, con una voz baja que daba escalofríos. «¿Quieres demandar a la única persona en esta ciudad que trató a mi hijo como a un ser humano?». Caterina palideció. Sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse. ¿De qué estás hablando? «No entiendo». «¿No entiendes?». Alejandro se acercó, acorralando a Caterina contra el borde del escritorio. «Muy bien, déjame ayudarte a entender». Extendió la mano, tomó el control remoto y encendió la pantalla grande en la pared. El video de Caterina obligando a Mateo a comer sobras apareció claramente. El sonido de sus insultos resonó por toda la oficina. Caterina se quedó petrificada, miró la pantalla, luego miró los ojos llameantes de Alejandro. Sabía que su obra de teatro perfecta había bajado el telón, y su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Caterina se quedó paralizada, con las pupilas dilatadas al máximo al ver su propia imagen maltratando a Mateo en la pantalla gigante. El sonido estridente del video, sus gritos, el ruido de los platos chocando, eran como taladros perforando sus tímpanos. Tragó saliva, con la garganta seca. El instinto de supervivencia surgió. Se lanzó a agarrar la mano de Alejandro, con voz temblorosa y balbuceante. «Alejandro, apágalo. Escúchame explicar. No es lo que piensas. Es por el ángulo de la cámara. Es porque el niño es terco. Yo solo estaba tratando de educarlo. Sabes lo difícil que es un niño autista». Alejandro no le soltó la mano con brusquedad. Simplemente se quedó quieto, mirándola con una mirada fría y sin emociones, como si mirara a una desconocida. Apretó pausadamente el botón para apagar la pantalla. La habitación se sumió en un silencio aterrador. «¿Educar?», repitió él, con voz grave y peligrosa. «¿Llamas educar a obligar a mi hijo a comer las sobras de los clientes? Yo solo quería lo mejor para él». Caterina retrocedió. Las lágrimas comenzaron a brotar. Esta vez eran lágrimas de miedo real. Alejandro caminó hacia el escritorio y levantó el teléfono. Sin mirar a su esposa, dijo una frase que le heló la sangre a Caterina. «Sécate las lágrimas y guárdate esas explicaciones. Aún no es el final». Se volvió hacia ella, esbozando una sonrisa pálida. «Esta noche, en el restaurante Eclat, organizaré una reunión especial. Invita a todo el personal y también a tus amigos de la alta sociedad. Tengo un anuncio importante sobre el futuro de Mateo y de nuestra familia». Caterina levantó la vista, con un rayo de esperanza en sus ojos. Pensó que Alejandro, por el orgullo de ser un gran empresario, elegiría resolverlo discretamente. Pensó que enviaría a Mateo a un internado y la mantendría a ella para proteger la imagen de familia perfecta. Está bien». Alejandro asintió apresuradamente, arreglándose el cabello despeinado. «Me prepararé. Sé que tomarás la decisión más correcta para nosotros». Alejandro miró la espalda de su esposa saliendo de la habitación. Sus ojos se oscurecieron. «Así es, Caterina, la decisión más correcta». Esa noche, el restaurante Eclat cerró para los clientes habituales,
pero adentro estaba lleno de gente. Todo el personal, desde el jefe de cocina, don Efraín, hasta los camareros, estaban presentes. Iván, el gerente, estaba encogido en un rincón, sudando frío por un mal presentimiento. En la zona de mesas VIP, Sofía y varios amigos cercanos de Caterina cuchicheaban, curiosos por este anuncio importante repentino. Y en el último rincón, separada de todos, estaba Lucía. La joven había sido llamada por el secretario personal de Alejandro hacía 2 horas. Llevaba ropa sencilla de diario, con los ojos aún hinchados de llorar tras ser despedida injustamente. Estaba encogida, asustada, sin entender por qué la habían arrastrado a este lugar para sufrir más humillación. Caterina entró, del brazo de Alejandro, se había maquillado cuidadosamente para ocultar las ojeras, intentando sonreír con altivez como siempre, pero su mano se aferraba al brazo de su esposo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban levemente en su piel. Alejandro retiró suavemente la mano de su esposa. Subió al pequeño escenario en el centro del restaurante, donde solía estar el piano. Gracias a todos por estar aquí. La voz de Alejandro resonó por el micrófono, firme y clara. Hoy quiero hablar sobre la confianza, sobre los valores fundamentales de la familia Villanueva y de este restaurante Eclat. Caterina estaba abajo, sonriendo forzadamente, lanzando una mirada triunfante a Lucía. Estaba segura de que Alejandro iba a anunciar el despido oficial de la camarera y el envío de Mateo lejos. Siempre he creído que esta casa es un lugar de amor, continuó Alejandro, recorriendo con la mirada todo el salón, deteniéndose en Iván, luego en Caterina y finalmente en Lucía. Pero estaba equivocado. Hay quienes se han aprovechado de mi confianza para convertir este lugar en un infierno para el miembro más débil. El ambiente en la sala se tensó. La sonrisa en los labios de Caterina se congeló. Un traidor está parado justo en esta habitación, gruñó Alejandro. Alguien que ha pisoteado la dignidad de mi hijo justo en mis narices. Todas las miradas se dirigieron a Lucía. Sofía le susurró a la persona de al lado. Seguro es esa chica. Caterina dijo que intentó hacerle daño a Mateo. Caterina suspiró aliviada. Correcto, su esposo la estaba protegiendo, pero Alejandro de repente levantó la mano, señalando directamente a la pantalla de proyección gigante que bajaba en medio del escenario. Invito a todos a ver la verdadera cara de la perfección. Las luces de la sala se apagaron. La pantalla se encendió. No era la imagen de Lucía. Era el video de Caterina sentada con las piernas cruzadas en una silla, mirando su teléfono, mientras su pie pateaba suavemente el hombro de Mateo, obligando al niño a agacharse para comer el plato de sobras en el suelo. El sonido cortante resonó. Come rápido, fenómeno. No tengo todo el día para vigilarte. Luego, siguió la escena de Iván mirando, dándose la vuelta con indiferencia cuando Mateo tuvo arcadas. Toda la sala exclamó horrorizada. Jadeos, sonidos de copas cayendo y rompiéndose. Caterina se quedó petrificada. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Se quedó mirando fijamente la pantalla, donde su imagen más fea estaba siendo expuesta ante los ojos de todas las personas a las que siempre intentaba impresionar. La copa de cristal en su mano se deslizó. Crash. El sonido del vidrio, rompiéndose en 1000 pedazos, resonó, terminando por completo con la ilusión de una familia perfecta. La máscara había caído, hecha añicos como los cristales en el suelo. El silencio envolvió el restaurante Eclat tras el sonido de la rotura, tan pesado y asfixiante que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de cada persona. Sofía y los amigos de la alta sociedad se levantaron al unísono, alejándose de Caterina como si tuviera una enfermedad contagiosa. Las miradas de admiración de antes ahora se convertían en asco y desprecio absoluto. ¡Qué horror!, exclamó Sofía, cubriéndose la boca. ¿Cómo pudiste tratar así a un niño, Caterina? Caterina temblaba. Su rostro no tenía ni una gota de sangre. Se volvió hacia Alejandro, en pánico total, tratando de salvar el último vestigio de honor. «Apágalo, Alejandro», gritó con voz desafinada. «Es falso. Ese video es falso. Esa camarera lo montó. Usó tecnología para dañarme. No puedes creerle». Pero Alejandro no se inmutó. De pie en el estrado, miró a su esposa con la mirada de un juez dictando sentencia. «Basta», Caterina dijo, con voz helada, sin una pizca de emoción más que repulsión. «No hay ningún montaje.
Las cámaras de seguridad del restaurante y las cámaras que instalé en casa lo grabaron todo. No solo maltrataste a Mateo físicamente, destruiste su espíritu. Bajó del estrado, avanzando hacia ella. Cada paso suyo hacía que Caterina retrocediera uno. Mi abogado presentará la demanda de divorcio mañana por la mañana. También he enviado todas las pruebas a la policía para demandarte por maltrato infantil, declaró Alejandro con firmeza. Saldrás de mi casa esta misma noche, con exactamente lo que tenías cuando entraste. Nada, sin dinero, sin estatus y definitivamente sin perdón. Caterina se derrumbó en el suelo, rompiendo en llanto, pero nadie se acercó a ayudarla. Alejandro se volvió hacia Iván, el cual estaba temblando como una hoja en el rincón, con la cara pálida. «¿Y usted?», Iván Alejandro señaló a la cara del gerente. «Usted era la persona en quien confié el restaurante. Sabía todo y eligió ser cómplice de la maldad para mantener su puesto. Está despedido inmediatamente. Y juro, por mi reputación, que ningún restaurante en Puebla ni en México se atreverá a contratarlo nunca más». Iván bajó la cabeza, sabiendo que su carrera había terminado para siempre por su cobardía e indiferencia. Habiendo lidiado con los culpables, Alejandro respiró hondo. Se dio la vuelta, buscando la pequeña figura que estaba escondida en el rincón. Lucía. Todos se apartaron, creando un pasillo. Lucía estaba allí, con los ojos abiertos de asombro, aferrando aún el borde de su ropa. No podía creer lo que estaba pasando. Alejandro caminó hasta pararse frente a ella. Ante la mirada de decenas de empleados y la alta sociedad, el orgulloso millonario inclinó lentamente la cabeza. Una reverencia sincera y llena de arrepentimiento. «Le debo una disculpa». Lucía, la voz de Alejandro se quebró por la emoción. «Y mi hijo le debe consuelo. Gracias por no ignorarlo cuando yo estaba ciego. Gracias por tener el valor de proteger a Mateo cuando yo fallé en mi papel de padre». Lucía estaba confundida. Sus lágrimas brotaron. Sacudió la cabeza rápidamente. «No, señor, no haga eso. Yo solo hice lo que tenía que hacer». La puerta de la sala VIP detrás se abrió. Mateo salió. El niño había sido llevado allí por orden de su padre y había estado observando todo tras la puerta de cristal. Caterina, que en ese momento estaba enloquecida por haberlo perdido todo, vio a Mateo. Se levantó del suelo, lanzándose hacia el niño con los ojos desorbitados de odio. «Tú, fenómeno», gritó, «tú destruiste mi vida. ¿Por qué no te mueres y me dejas en paz?». La gente gritó alarmada. Los guardias de seguridad se abalanzaron, pero Mateo no huyó. Antes, solo con escuchar la voz de Caterina, se habría encogido y tapado los oídos. Pero hoy, después de ver a esa mujer malvada expuesta, después de ver a papá defendiéndolo y disculpándose con la señorita Lucía, una fuerza invisible surgió en el corazón del niño de 8 años. Mateo se quedó quieto. Miró directamente a Caterina mientras 2 guardias se la llevaban a rastras. En esos ojos grandes y redondos ya no había miedo, solo extrañeza. Ella ya no era el monstruo en la oscuridad, solo era una fracasada gritando. Cuando los insultos de Caterina se apagaron tras la gran puerta, el espacio volvió a quedar en silencio. Mateo caminó lentamente, paso a paso, hacia adelante. Pasó entre la multitud que contenía la respiración y fue directo hacia Alejandro. Alejandro se arrodilló sobre una pierna, abriendo los brazos, esperando con ansiedad. Mateo se detuvo frente a su papá. Miró a su papá. Luego miró a Lucía, que estaba al lado sonriendo para animarlo. El niño extendió su pequeña mano, agarrando el dedo índice de Alejandro. Un agarre fuerte. No fue solo un agarre de manos, fue el perdón. Fue la confianza siendo reparada desde los fragmentos rotos. Alejandro rompió a llorar, abrazando a su hijo con fuerza. En medio del restaurante espléndido pero ahora limpio de mentiras, la imagen de padre e hijo abrazados fue el momento más hermoso y sagrado. Lucía se quedó al lado, secándose las lágrimas en silencio, sonriendo. Sabía que la tormenta ya había pasado. Ese abrazo pareció durar una eternidad en el centro del restaurante Eclat. Los invitados de la alta sociedad, los empleados, todos permanecían en silencio. Nadie se atrevía a romper ese momento sagrado y doloroso. Alejandro, el hombre que nunca había derramado una lágrima ante ningún fracaso empresarial, ahora lloraba como un niño sobre el hombro de su hijo. Sus lágrimas empapaban la pequeña camisa de Mateo.
Soltó a su hijo un poco, lo suficiente para mirar directamente a esos ojos grandes que lo miraban hacia arriba. Sus enormes manos temblorosas acunaron el rostro delgado del niño. Su pulgar limpió suavemente el rastro de lágrimas que aún quedaba en la mejilla. «Perdóname». Mateo, la voz de Alejandro era ronca, rota en su garganta. «Estuve ciego. Dejé que sufrieras daño dentro de nuestra propia casa. Te juro, Mateo. A partir de este momento, nunca nadie tendrá permiso de hacerte daño otra vez. Te protegeré con mi vida entera». El juramento resonó firme, no como la promesa vacía de un rico, sino como el compromiso de un padre que acababa de recuperar la conciencia. Mateo miró a su papá. En su mente inocente y diferente, las palabras complejas podían ser difíciles de entender, pero la emoción es un lenguaje universal que no necesita traducción. Sintió el temblor de su papá, sintió el arrepentimiento y el amor desbordándose. El niño que normalmente temía cualquier contacto, que se encogía si alguien se acercaba, ahora hizo algo que dejó a toda la sala sin aliento. Mateo levantó torpemente su pequeña mano, dio unas palmaditas suaves en la espalda de Alejandro. 1, 2 veces, rítmica y lentamente. Era la forma en que su madre biológica solía consolarlo cuando entraba en pánico, y ahora él usaba ese mismo gesto para consolar a su padre. Un gesto torpe, pero lleno de un perdón inmenso. De pie a unos pasos de distancia, Lucía observaba todo en silencio. Una sonrisa de alivio apareció en sus labios, pero las lágrimas seguían cayendo. Sintió una calidez extraña en el pecho. Su misión, su temeridad, todo había valido la pena por este momento. Los miró, padre e hijo, y se dijo a sí misma que su papel terminaba aquí. Ella solo era alguien de paso, una camarera recién despedida, una extraña que había entrado accidentalmente en esta tragedia familiar y ayudó a desatar el nudo. Ahora, ellos necesitaban espacio para sanar. Lucía inclinó levemente la cabeza despidiéndose de Alejandro, aunque él no la estaba viendo. Se dio la vuelta, tratando de caminar lo más suavemente posible para no molestar, dirigiéndose hacia la salida. Volvería a su pequeña habitación alquilada, buscaría un nuevo trabajo mañana, y guardaría el recuerdo de Mateo como una memoria hermosa. Pero justo cuando dio 3 pasos, una voz resonó, deteniéndola. «Lucía, no te vayas». Lucía se detuvo, giró la cabeza. Alejandro se había levantado. Aún sostenía con fuerza la mano de Mateo, pero su mirada estaba dirigida directamente hacia ella. Ya no había arrogancia, ya no había sospecha. En los ojos enrojecidos del millonario, en ese momento solo quedaba una súplica sincera. «Por favor, no te vayas», repitió Alejandro. Su voz bajó de tono, pero fue lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Mateo te necesita». Lucía estaba confundida. Apretó sus manos entre sí. «Señor, creo que ustedes dos necesitan tiempo a solas. Yo solo soy una extraña». «No, Alejandro», negó con la cabeza firmemente. Caminó rápido hacia ella, llevando a Mateo a su lado. «No eres una extraña. Eres la única que vio a mi hijo cuando yo estaba ciego. Eres la única que escuchó su corazón cuando yo estaba sordo». Se detuvo frente a ella, respiró hondo para calmar las emociones que se arremolinaban. «Tengo dinero, Lucía, tengo poder, tengo miles de empleados, pero no sé cómo ser padre de un niño especial como Mateo. He fracasado estrepitosamente». Alejandro miró a su hijo, y luego miró directo a los ojos de Lucía. «Te necesito», dijo. Las palabras salieron desde el fondo de su corazón, no como un jefe ordenando a un empleado, sino como un padre suplicando ayuda. «Necesito que me enseñes a entender el mundo de Mateo. Necesito que me ayudes a reconstruir la confianza en el niño. ¿Te quedarías para ayudarnos?» Toda la sala guardó silencio esperando. Esta no era una oferta de trabajo común, era una invitación a entrar en sus vidas, para sanar juntos las heridas profundas. Una de esas historias románticas con un significado profundo. Lucía miró a Alejandro. Vio la fragilidad y el deseo de cambio en los ojos de este hombre. Luego miró a Mateo. El niño la estaba mirando, con sus ojos grandes y brillantes, y entonces una sonrisa radiante e inocente apareció en los labios del niño. Mateo soltó la mano de su papá, dio un paso pequeño hacia Lucía y agarró el borde de su ropa, sacudiéndolo suavemente. Esa acción
Fue una respuesta más poderosa que cualquier palabra. El corazón de Lucía se ablandó. Entendió que esto no era solo un trabajo, era una misión. No podía darle la espalda a este niño, ni a este padre que intentaba redimirse. Respiró suavemente, se secó la lágrima que quedaba en su mejilla y asintió sonriendo. «Sí, señor», respondió suave pero con firmeza. «Me quedaré. Lo haremos juntos». Alejandro soltó un largo suspiro de alivio, como si le hubieran quitado una roca de 1000 kilos del pecho. Puso una mano sobre el hombro de Lucía, un gesto lleno de respeto y gratitud, sin ninguna connotación inapropiada. «Gracias», dijo. «Gracias por darnos una oportunidad». Los tres se quedaron allí, bajo las luces de cristal brillantes que ya no se sentían frías. Un padre arrepentido, un niño herido comenzando a revivir y una joven con un corazón bondadoso. Formaban un triángulo sólido, una alianza extraña pero llena de fuerza, unida por la compasión y la comprensión. Iván se escabulló por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad como una rata, llevándose su humillación. Los invitados de la alta sociedad comenzaron a irse, pero en sus corazones llevaban una historia que se contaría por siempre, no sobre la riqueza, sino sobre la lección de humanidad. La puerta del restaurante Eclat se cerró tras los últimos invitados, pero adentro otra puerta acababa de abrirse para la vida de 3 personas. Un nuevo viaje, difícil pero lleno de esperanza, comenzó oficialmente desde las cenizas del pasado. 3 meses después de la tormenta en Eclat, todo había cambiado, no por arte de magia, sino por un esfuerzo incansable. Caterina recibió el final que merecía. La demanda de divorcio fue aprobada rápidamente por el tribunal con pruebas de maltrato irrefutables. Salió de la mansión Villanueva con las manos vacías, rechazada por la alta sociedad y enfrentando cargos legales. Iván también desapareció de la industria restaurantera, cargando una mancha imposible de borrar. Pero a Alejandro ya no le importaba el pasado. Estaba ocupado construyendo el futuro. El ostentoso restaurante Eclat de antes ahora llevaba un nombre nuevo, El Nido. Ya no había candelabros deslumbrantes ni música ruidosa. El lugar se convirtió en un espacio tranquilo, amigable, donde las familias con niños autistas o con discapacidades podían venir a disfrutar de una comida sin miedo a ser juzgados. En una tarde bañada por el sol, en una mesa redonda en el rincón más tranquilo, los 3 estaban sentados juntos. Alejandro, sin la arrogancia del millonario distante, miraba atentamente a su hijo. Lucía, ahora vestida como gerente de proyectos comunitarios, guiaba suavemente a Mateo sobre cómo sostener la cuchara para que no temblara. Prestaba especial atención a cómo Mateo interactuaba con el entorno, a cómo procesaba la información sensorial. Así, Mateo, dijo Lucía en voz baja, ajustando pacientemente los dedos del niño. «Trata de sostenerlo suavemente, cariño». Mateo logró sacar una cucharada de sopa de crema de champiñones. El niño no comió de inmediato, sino que torpemente la acercó hacia su papá. Este era un gran paso en su capacidad de interacción social. «Papá», dijo el niño, una palabra simple pero que pesaba oro. Alejandro se inclinó, recibiendo la cucharada de manos de su hijo. El sabor a crema de champiñones se extendió, cálido como el perdón que él se esforzaba por ganar cada día. Tragó, conteniendo las lágrimas a punto de brotar, y luego se volvió para mirar a Lucía. «Gracias», dijo Alejandro sinceramente, «por no abandonarnos». Lucía levantó la vista, encontrándose con la mirada de él. En los ojos de aquel hombre experimentado no había coqueteo, ni promesas vacías de amor romántico. Solo había una gratitud profunda, un respeto absoluto por su compañera. «No tiene que agradecerme», sonrió Lucía, una sonrisa suave como el sol de la mañana. «Ambos estamos aprendiendo. Usted aprende a ser papá, y yo aprendo a reconstruir esperanzas». Estaban sentados allí, uno al lado del otro pero manteniendo una distancia respetuosa. Entre ellos aún no había un apretón de manos romántico, ni una declaración de amor, pero había un hilo invisible y fuerte conectando a 3 personas, un propósito de vida. Este podría ser el comienzo de una de esas historias románticas llenas de significado. Alejandro miró a Mateo riendo, a veces aplaudiendo suavemente para calmarse cuando se emocionaba, y luego miró a Lucía anotando el progreso del niño en su libreta. Entendió que el amor no necesariamente debe empezar con romance. A veces, la relación más duradera brota de la comprensión, la compasión
y el caminar por el mismo sendero. ¿Acaso en el futuro la gratitud se convertirá en amor de pareja? ¿Podrán la joven y el hombre que una vez estuvo roto encontrar refugio el uno en el otro? Quizás esta sea una de las historias de millonarios más memorables. Nadie conoce el futuro. Solo se sabe que, hoy, en este nido, los ángeles de alas rotas están empezando a aprender a volar de nuevo, y nunca más tendrán que volar solos. Afuera, las campanas de la iglesia de Santo Domingo volvieron a repicar, pero esta vez ya no sonaban tristes, resonaban con la canción de la esperanza. Su viaje apenas acababa de comenzar. La historia de Lucía, Alejandro y el pequeño Mateo termina aquí, pero su eco no se detiene, porque a veces lo que hace que una familia se derrumbe no es una maldad enorme, sino el silencio de quienes piensan que eso no tiene nada que ver conmigo. En un mundo demasiado apresurado y ostentoso, es fácil creer en las capas de perfección, es fácil confiar la conciencia al poder, al dinero o al estatus. Es fácil ignorar a un niño temblando en un rincón oscuro, solo porque no pertenece al escenario iluminado del frente. Pero ya ven, a veces solo un plato de sopa caliente, arrodillarse al nivel de los ojos, una elección de no darse la vuelta, es suficiente para salvar a un ser humano. La bondad no necesita estatus para alzar la voz. La dignidad no necesita el permiso de nadie para ser protegida. Lucía no sabía que Mateo era hijo de un millonario. Solo sabía que frente a ella había un niño hambriento, asustado y que necesitaba ser tratado como una persona. Y fue precisamente eso lo que hizo que su acción fuera más grandiosa que cualquier discurso. Y usted, si algún día se encuentra con un Mateo, en su vida un niño, una persona vulnerable o alguien a quien el mundo entero ignora, ¿elegirá pasar de largo en silencio o se detendrá, como lo hizo Lucía, y dirá, déjame ayudar, piense en ello? Porque a veces, la persona a la que ayuda hoy es la razón por la que el mundo de mañana será más amable. Si esta historia le ha conmovido, deje el comentario "Elijo la bondad" abajo. Y si cree que la bondad todavía tiene un lugar en esta vida, no olvide dar me gusta y compartir para que esta historia llegue más lejos. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias donde la humanidad todavía es una elección.